dialogar en esta mañana con el doctor José Astudillo. Él fue delegado del Consejo Nacional Electoral, es catedrático universitario en la Escuela de Ingeniería Ambiental en la Universidad de Cuenca. También tiene relación con la Iglesia en su calidad de diácono y miembro del clero. Temas importantes de interés ciudadano, como el caso del padre Tuárez, las marchas anti-matrimonio igualitario que se han dado en el país, también se dio el pasado día sábado en la ciudad de Cuenca, y temas de la minería son temas de latente actualidad que de una u otra manera llegan cerca al doctor José Astudillo. Iniciemos por el caso de Tuárez, un enigmático ciudadano, sacerdote que hizo presencia y irrumpió en las elecciones para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Generó inquietudes ya cuando candidatos, el voto popular, sin embargo, a pesar de que el voto nulo fue mayoritario en el país, le dio una votación suficiente para llegar a esta dignidad. Y ante la sorpresa de la mayoría de los ecuatorianos que recién lo iban conociendo, resultó elegido presidente de este alto organismo. ¿Cuál es su pensamiento, sus reflexiones sobre esto, doctor Astudillo, y la situación actual que vive este miembro del clero? Muchísimas gracias, Gustavo, Rosana, por esta entrevista. Yo creo que el caso del padre José Tuárez es uno de los elementos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, la crisis institucional va mucho más allá de lo que representa el padre José Tuárez. De hecho, que el padre José Tuárez es la gota que derrama el vaso de agua en la crisis de ética, en la crisis pues de control también, del establecimiento de los mecanismos de control para llegar a ser una autoridad o representante del Consejo de Participación y de Control Social. Yo creo que el padre José Tuárez ha utilizado pues de mala manera todos los signos que tenía a mano. Él, como religioso, usa pues la vestimenta religiosa, usa lo que se llama el klejman, o lo que se conoce como alzacuello, y eso, esa vestimenta hizo que influya de una manera subliminal en el pueblo. Mucha de la gente votó, más que por José Tuárez, por el padre, porque además los candidatos eran absolutamente desconocidos. Y a mí me parece que la utilización pues de estos signos religiosos, que dentro de la iglesia son de mucho respeto, hay que utilizarlos en el marco de una representación institucional ética. Y sobre este tema de la ética, ¿qué es lo que dice la actuación de Tuárez? Gustavo Vega, un prestigioso ciudadano a quien todos conocemos, en una entrevista el pasado día viernes en esta emisora, señaló muy clara, muy expresamente, de que el padre Tuárez, en el proceso que siguió ante el Consejo Nacional Electoral, ocultó y lo hizo de manera consciente su calidad de sacerdote. Luego es que apareció como sacerdote en la campaña, es lo que nos dijo Gustavo Vega. Y también el tema del Partido Socialista, en el cual él había estado afiliado, solicitó una desafiliación, y esto llevó al Consejo Electoral a cometer este grave error, según Gustavo Vega. Pero en todo caso, para no perdernos del hilo, ¿qué es lo que dice esto sobre la calidad ética de este sacerdote? En el cristianismo y en la iglesia se suele decir que por sus frutos los conoceréis, o por sus obras los conocerán. Y evidentemente lo que ha hecho el padre Tuárez, el señor José Tuárez, efectivamente es dar muestras de una ética absolutamente, más que débil, yo diría una antiética, ¿sí? De hecho, en la iglesia nosotros estamos impedidos de afiliarnos a un partido político, porque no debemos hacer proselitismo político dentro de la iglesia. Si el padre José Tuárez estaba afiliado a un partido político, pues ya da cuenta de que tenía una tendencia político-electoral. El hecho efectivamente de que no solicite permiso, porque el padre Tuárez se debe a la iglesia en lo que se llama el voto de obediencia. Y cuando uno va a participar en la vida política, tiene que conversar con sus superiores, y dependiendo del permiso de los superiores, debe pues hacer uso o no de este permiso para entrar en la vida
política, si es así, mucho más si es una vida política de elecciones o de proselitismo político. Recordarán ustedes que yo mismo participé en una designación en el Consejo Nacional Electoral que no tenía nada que ver con proselitismo político, sino con una designación. Y para esto yo he solicitado el permiso a mi superior, que es el obispo, y él a su vez conversó con el nuncio y me ha dado una carta por escrito diciendo Fernando Vega, el padre Fernando Vega también solicitó el permiso. Efectivamente, conversó con sus superiores y recibió instrucción de su superior, en este caso del obispo. Pero el padre José Tuárez se ha lanzado a la palestra política utilizando pues de su presencia eclesial o de su acumulado social e inmediatamente la iglesia ha salido al paso. El mismo superior de él, el padre Antonio Cabrejas Martín, ha dicho públicamente que ha caído en un acto de desobediencia. La iglesia también ha salido, monseñor Luis Cabrera desde Guayaquil, a decir que la iglesia se desvincula de cualquier comunicado, de cualquier posición que tenga el padre Tuárez. Podemos además observar a José Tuárez que él continúa en todas sus apariciones públicas, ruedas de prensa, recorridos, visitas, él continúa utilizando esta vestimenta de sacerdote. Este momento veo que ya no lo está haciendo, pero efectivamente en el momento de la campaña sí lo hacía. Y yo creo que también los organismos de control debían haber hecho una observación en ese momento. A mí me parece bastante ingenuo decir que un candidato puede utilizar o vestirse de cualquier manera o disfrazarse pues para hacer su propaganda política. O sea, no me parece que esté correcto que un ladrón utilice un traje de policía y que entre efectivamente a un almacén y va a ser recibido pues como policía y después roben el almacén. Entonces comete doble delito: robar un uniforme, robar una vestimenta que está reglamentada, regulada, y después cometer un delito. De igual manera, si es que alguien que viene de un grupo religioso y que se conoce está presentándose de esa manera, los organismos de control inmediatamente debían haberle observado y sancionado. Para entender mejor esta situación, doctor Astudillo, explíquenos, por favor, desde el punto de vista de la Iglesia, cómo se entiende esta calidad de Ecuador de ser un Estado laico, figura que se le adoptó desde el gobierno de Eloy Alfaro. Más de un siglo Ecuador se encuentra ya en esta condición. ¿Cuáles son los alcances y los límites de la participación en política de la Iglesia ecuatoriana? Yo creo que el anhelo de vivir en un Estado laico todavía está muy lejos. En la mentalidad de las personas, en la mentalidad de la gente, de las autoridades, todavía se reclama de alguna manera que el Estado regule la vida moral de las personas. Un Estado laico es la más alta expresión del respeto a los demás. Un Estado laico tiene que ver con lo que consta ya en la Constitución, con el respeto a la plurinacionalidad y a la pluriculturalidad. Es decir, entender que existen en este país no solamente culturas, no solamente diferentes formas de vida, sino diferentes nacionalidades. Pero eso está en letra. Entonces, un Estado laico efectivamente tiene que ver con este altísimo nivel de respeto hacia el otro y solicitar o entender que el Estado reglamenta la vida de los ciudadanos en el marco de los derechos de todas las personas, sin importar pues su condición de identificación sexual o su condición de ideología política o de ideología religiosa. En este caso, la Iglesia pues ha tenido con el Estado un convenio desde hace mucho tiempo que se llamaba el modus vivendi. Hasta pues la presidencia de García Moreno, recordemos nosotros que prácticamente Iglesia y Estado estaban unidos. Habíamos heredado desde las democracias y desde los estados europeos esta forma de hacer y de llevar adelante la vida de los ciudadanos. Pero a partir de Eloy Alfaro, pues sí, por ejemplo, el tema de la educación pasó a manos del Estado.
y el Estado laico ha comenzado de alguna manera a consolidarse poco a poco, pero en mi entender todavía no existe este Estado laico en el modus vivendi que todavía reza en la Constitución, en el convenio de la Iglesia con el Estado. Ya se dice que la Iglesia no debería participar en la vida electoral, no en la vida política, porque la vida política es la vida de los ciudadanos también, es el control también de la justicia, de la honradez, de llevar adelante todo lo que tiene que ver con la reglamentación, el control de la corrupción, el tema del uso de los recursos, la distribución de los recursos, todo eso tiene que ver con la política. Pero en la participación electoral en un partido político, se dice que la Iglesia deberá abstenerse. O en el caso de participar, deberá cualquier miembro de la Iglesia pues salir de esta institución y participar como un ciudadano. Ahora, y esto no ha ocurrido con el padre Tuárez, creo yo. Esto nos lleva con frecuencia a temas en donde no existe una frontera clara entre lo que puede ser política, incluso política electoral y acciones de otro tipo que puede y debe llevar la Iglesia en su función pastoral. ¿Cómo se tiene que entender la participación de la Iglesia en temas, por ejemplo, como el matrimonio igualitario? Hubo declaraciones del propio arzobispo de Cuenca refiriéndose al tema de las marchas que entiendo se dieron el día sábado en la ciudad de Cuenca, como se dieron la semana pasada en la ciudad de Guayaquil, o en eventuales pronunciamientos que se hacen sobre temas relacionados con el aborto y otros que son tratados también en materia legislativa en el país. Nuevamente, ayúdenos a entender cuál debe y puede ser la acción de la Iglesia en estos temas. Yo creo que estos temas tienen que ver con lo que el Estado tiene como propio, que es el cuidado de los derechos de las personas. Todas las personas tenemos derechos y obligaciones frente al Estado. Y tiene que reglamentar la vida de los ciudadanos. Lo que ha pasado el sábado, a mí me parece que la Iglesia ha hecho una marcha en función de reclamar un derecho que está en la Constitución y que dice que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Eso consta en la Constitución. De hecho, la Constitución tiene una cantidad de contradicciones. Por un lado dice que todas las personas tenemos derechos y por otro lado dice que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer. Allí ya existe una contradicción. Por eso es que los jueces que han dictaminado el matrimonio igualitario hacen uso de esta regla de oro que es pro homini, es decir, en función del demandante. Ahora, esto para poner sobre el tapete argumentos que se esgrimen sobre este tema. Hemos escuchado algunos juristas de que en Ecuador desde hace una década una persona por diversos mecanismos podía buscar el cambio de sexo, inscribirlo en el registro civil. Y con eso dicen no es ninguna novedad el matrimonio igualitario, se estaba dando ya desde hace más de una década en el Ecuador de manera legal. Es decir, un hombre y una mujer. Lo dice la Constitución, pero con este acto jurídico de inscribir a una persona como mujer, cuando en su origen, en su nacimiento había sido inscrito como hombre, cambia totalmente la situación. Claro, ahí estamos frente a un tema legal. Ya se cumple con el hecho de que esté inscrito como mujer y va a tener el derecho de exigir ese matrimonio entre un hombre y una mujer. Yo creo que hay que avanzar mucho más allá del tema legal también, porque el otro tema también en términos legales es lo que ha hecho uso los jueces que no estaban de acuerdo con el matrimonio igualitario, que dicen que la Constitución se debe interpretar literalmente como dicen las leyes. Entonces, yo creo pues que en el marco de los derechos y del concepto mismo del matrimonio
pues el matrimonio es una institución que ha ido evolucionando sociológica y antropológicamente hasta llegar a constar legalmente, como lo dicen las constituciones de varios países y como lo dice nuestra constitución. Ahora, esa es una institución efectivamente que ha evolucionado sociológica y antropológicamente y ha sido reglamentada por los estados, es decir, por las personas, lo cual quiere decir que es perfectible, no es perfecta. Y yo considero que los grupos LGBTI lo que hacen es reclamar derechos al Estado. Por ejemplo, reclamar derechos a no ser excluidos en las instituciones educativas, reclamar el derecho de que a su pareja se le considere también como pareja cuando van al seguro social. Es a través de este parámetro de los derechos claro, donde realmente se debe tratar de entender esta situación. Reclamar, por ejemplo, si hay dos mujeres o dos hombres que viven juntos y que ya construyen una vida durante 10, 15 años. Esta situación puede sufrir otro tipo de discriminaciones. ¿Qué va a pasar después si hay un divorcio y una de las dos ha tomado el rol de los quehaceres en la casa y el otro de proveedor? Va a quedar de alguna manera se justifica por parte de los grupos autodenominados pro vida de que la unión de hecho ya existe y que la unión de hecho de alguna manera ya respalda este tipo de derechos de alguna manera. Hay unión de hecho sin derechos. Lo que reclaman los grupos LGBTI son los derechos a esta unión de hecho. Yo sí considero que efectivamente que el movimiento LGBTI, la cultura LGBTI, reclamando el tema del matrimonio, es una especie de contrasentido, porque durante todo el tiempo han estado contra una institución que ha evolucionado y que se considera que tenía como rol la procreación. Ese es el rol que se le daba a la mujer, del cuidado de la prole, y después del matrimonio evolucionó también dándole derechos a la mujer para que el patrimonio, el monium, ¿sí?, sea también de ella. Entonces, me parece que si es que se ha estado pues con una visión de que existe una institución patriarcal, muchas voces también he escuchado que es una institución que debería desaparecer como tal, es decir, ni matrimonio LGBTI, ni matrimonio... Ahora, en este contexto surgen otras propuestas y otros planteamientos, como es el convocar a una consulta popular para que todos los ecuatorianos y las ecuatorianas nos pronunciemos frente a esta situación, si estamos a favor o en contra del matrimonio igualitario. Ahí la pregunta es, desde muchos sectores afirmamos que los derechos no pueden definitivamente ser consultados, es decir, tampoco las mayorías pueden decidir sobre los derechos de las minorías. ¿Esta es una opción, es una posibilidad que puede realmente llegar a darse? Hay una carta escrita por Monseñor Luis Gerardo Cabrera de Guayaquil, que hace un llamado a un debate profundo de complejidad para entender estos temas. Yo creo que por allí están las salidas y es una voz oficial de la Iglesia. Usted ha dicho algo muy importante en cuanto a esta función que debe cumplir la Iglesia en este complejo entorno que es el país y el mundo, diría, porque son temas de carácter global, esto de supervigilar que no se transgredan derechos de otras personas. Y dentro de esto está el tema quizá más delicado, más polémico sobre el matrimonio igualitario, que es la posibilidad de adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Consultado sobre este tema, el presidente de la Corte Superior de Cuenca, el doctor Valverde, fue muy claro y señaló que él no veía un mayor problema. Si lo entendimos, pues las leyes y la Constitución ecuatoriana garantizan por encima de todo los derechos del niño y que jamás ninguna autoridad podría permitir que estos se transgredan o se le ponga a un niño, a una niña en una situación de vulnerabilidad. Su opinión sobre esta parte de esta situación compleja. Yo creo nuevamente que vamos allí por el tema de los derechos. Debe legislar en función de los derechos de la familia, en función de los derechos que tienen otra opción efectivamente sexual y en función de los derechos del niño. Los niños, como uno de los sectores de la sociedad más vulnerables y delicados, yo creo que se encuentran en el peor momento de la indefensión en estos momentos en toda la sociedad. La desnutrición crónica, el tema del acoso y el acoso y el abuso sexual es una situación permanente hacia los niños. Es decir, cuando las condiciones económicas en un país
endurecen y hay mucho más desempleo, hay que tener miedo de que los padres, los tíos, los hermanos mayores regresen en la casa porque sus propios niños entran en una cuestión de indefensión. Se incrementa el tema del acoso sexual en las familias cuando existen estas condiciones. Este otro tema muy polémico y delicado de lo que ha hecho la Iglesia en este tema, el desmoronamiento de la autoridad moral de la Iglesia con los casos de Boston, los casos que se han dado prácticamente en todas las ciudades importantes del mundo, incluyendo la ciudad de Cuenca. ¿Cómo asumir desde la Iglesia una posición que signifique una voz con autoridad moral sobre este tema? Yo quisiera ahí sumar también a lo que dice Gustavo, el hecho de que quizás ahorita nos estamos refiriendo a la Iglesia Católica, pero hay un crecimiento importante de las otras iglesias cristianas, de las iglesias evangélicas, y que quizás son mucho más radicales en ciertos temas que la misma Iglesia Católica. A mí me parece que todos los actos en contra de los niños deben ser sancionados civilmente. Venga, ¿de dónde no venga? se puede tolerar absolutamente nada. Sí, no se tiene que tolerar ninguna institución, ni la institución familiar por ser padre, tío o querer tapar algún hecho para que esto no salte y sea un escándalo social. Peor aún de la Iglesia, que es una institución llamada a defender el carácter moral. Todas las iglesias, ¿no es cierto?, que las personas, la ciudadanía pone en las iglesias, en las instituciones representantes de la religión, pues el capital social moral, confía en ellos. Entonces, es más, tienen que ser sancionados con mayor rigurosidad si es que existe un acto en contra de la violación de los niños o del respeto de los derechos del niño. Por eso hay que cuidar cuanto más los derechos de los niños, a quienes se les debe dar la oportunidad efectivamente de que si se han quedado sin padres, sin madres, se han quedado sin quien les defienda, la oportunidad de que cuando exista adopción se les dé también esta continuidad en su crecimiento, de que tengan ellos también la oportunidad de tener un padre, una madre, y de crecer en un ambiente donde exista amor, donde exista respeto. No necesariamente las familias formalmente estructuradas son una garantía para los niños. Hay en las familias también violación a los derechos del niño. Es decir, la pobreza es un hecho atentatorio contra los derechos del niño. Niños viviendo, durmiendo en una cama, 3, 4 niños, y que tienen papá y mamá que también duermen en el mismo cuarto y que descubren su sexualidad en promiscuidad. No podemos hablar allí de derechos del niño y de familia y de defensa de la familia. Padres de familia que no tienen un pan para llevar a sus hijos y que están todos sufriendo de hambre y viviendo en condiciones de hacinamiento y de poca dignidad, yo creo que no estamos respetando los derechos del niño. Yo espero que con estas marchas del uno y del otro lado podamos todos defender a los niños, lo cual quiere decir que vamos a tener empresarios responsables con sus obreros que van a pagar lo justo para que puedan llevar a las familias un pan, para que puedan tener condiciones de dignidad, de vivienda. Eso es defender la familia. Espero que haya esta solidaridad fuerte cuando haya que tratar el tema del empleo y cuando haya que tratar el tema de la pobreza. No podemos tolerar niveles efectivamente denigrantes, vergonzosos de pobreza en nuestros tiempos, y hay que defender la familia desde esos espacios también, sí, donde tenemos nosotros que construir este núcleo importante en la sociedad, un núcleo donde reine la solidaridad, la reciprocidad. Vayamos con otro tema, doctor Astudillo, relacionado también con esta otra faceta de sus actividades, la de profesor universitario en el área de la ingeniería ambiental. Escuchábamos en este mismo medio de comunicación hace pocos días hablando sobre las instalaciones de la gran minería y también la minería artesanal en el suroriente ecuatoriano. El pasado día jueves y viernes estuvo aquí la ministra del Interior, María Paula Romo,
vino para tratar los temas de la delincuencia. No perdió la oportunidad para poner como parte de esta la minería ilegal y advertir lo que podría venir en el Azuay. Quisiéramos su punto de vista sobre este tema. Nos da la impresión que el gobierno de alguna manera complementa su política pro-minera, pro-gran minería, mostrando esta otra faceta, sin duda muy preocupante de la minería ilegal, pero hay una especie de maniqueísmo en este tema. Parecería que si es que no hay minería concesionada o minería legal, vendrá sin posibilidad de tener otra opción la minería ilegal. Importante conocer su punto de vista sobre este tema y sobre todo sobre lo que está sucediendo ya actualmente al momento en el país, en los sitios en los cuales se están llevando adelante explotaciones mineras que coincidencialmente en este mes de julio que se inicia entrarán ya en fases de producción. Hemos conversado muy largamente en algunos grupos y movimientos sociales sobre este criterio de decir que si no existe minería legal, va la minería ilegal a tomarse los lugares donde existe este material. Esto es grave y mucho más grave si lo dice el Estado o una ministra que maneja la justicia, porque está declarando al Estado como incompetente frente al control. O sea, no se puede decir... Como que nos veríamos en una especie de situación de indefensión. De indefensión, es decir, no puede una ministra decir que como no hay minería legal, ella no puede controlar. ¿Para qué está la policía? ¿Para qué están los militares? ¿Para qué están los órganos de control del Estado? Esa es una de las cosas que a mí me parece que no tiene ni pies ni cabeza y no tiene argumento para decir que por eso tiene entonces que la minería legal venir y controlar. Estamos diciendo cosas graves allí. Uh-huh. Estamos tal vez diciendo que la minería legal tiene órganos de control, algunos grupos que pueden suplantar a los militares, a la policía, y que ellos pueden realmente controlar ese territorio. Estamos diciendo tal vez eso es grave, porque los que tienen que controlar el territorio son los organismos del Estado, los militares y los policías y los organismos del Estado. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece que en el tema de la minería hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando en la Amazonía y con lo que está pasando también aquí en nuestra provincia. Se está prácticamente convenciendo a la población de que la única forma de salir de la pobreza es extraer los minerales. Y existen altísimos niveles de contaminación. Yo pues he visitado lugares como por ejemplo Río Blanco, acá, donde vemos que prácticamente en esta comunidad está todos la red social de las familias completamente destruida, dividida. Hay dos Río Blancos, uno que apoya la minería y otro que no apoya la minería. Y son familias. Se generó un grave problema social. Hay un problema social gravísimo pueblos. Y son familias que durante todo el tiempo han tenido que vivir juntas, porque en condiciones climáticas y territoriales como viven esas comunidades, son lazos de solidaridad que hacen que existan las mingas, trabajo comunitario, temas de compartir los productos, y ahora la gente está en un proceso de ruptura del tejido social muy grave. Lo propio sucede también en lugares como en la Amazonía. En la Amazonía, por ejemplo, el tema de haber comprado a la población shuar sus tierras y haberles dejado en indefensión de soberanía alimentaria. Allá las mineras no solamente que tienen la concesión del Estado, sino son dueños de esos territorios, compraron esos territorios. Sí, yo he reflexionado pues con mis estudiantes después de que fuimos a visitar y les he preguntado si en algún lugar de la Amazonía hemos visto un letrero que diga propiedad privada. En las fincas que tienen 40, 50, 60 hectáreas, en ningún lado se ve un letrero que diga propiedad privada. Pero allí, en la minera, que es territorio de los chinos, allí sí hay letreros muy grandes que dicen propiedad privada de EXA. Otro tema muy interesante de reflexionar es la vinculación que tiene la empresa con los productores de la zona. Y
un nuevo modelo de producción a nivel rural que se llaman los proveedores. Es decir, campesinos que tienen, por ejemplo, 3, 4 hectáreas que les proveen a la minera de banano o de yuca, o que se dedican a pollos. Hemos preguntado a las personas, ¿usted en qué trabaja? Soy proveedor de la minera. ¿Y qué le provee? Pollo. ¿Y dedica su terreno a otro cultivo más? No, porque eso es lo que me han pedido y eso voy a proveer. Entonces, el cultivo de un producto determinado única y exclusivamente para el mercado, que es la minera. En esas otras declaraciones hablaba incluso sobre el servicio eléctrico. Se hicieron importantísimas inversiones para servir a la minera, no a la población de la zona. La población de la zona, Gualaquiza, tiene apagones y muchas veces sufre de electricidad, estando en una de las regiones con más alta capacidad de energía eléctrica y donde existe una subestación con una cantidad de electricidad, pero que se va directamente a la minera. Y aquí, en este instante, simplemente ingresando a internet, veamos lo que dice la Agencia de Regulación y Control Minero. Para quienes nos acompañan en las redes sociales pueden ver esta imagen, página oficial del gobierno ecuatoriano, Agencia de Regulación y Control Minero, titular: habitantes de Parroquia Tundaime se beneficiarán de moderna vía que construirá empresa minera. La empresa Ecuacorrientes informó a la subsecretaría Zona Sur del Ministerio que se está construyendo la nueva vía de acceso que conectará a la parroquia Tundaime con la troncal amazónica en la provincia de Zamora Chinchipe. Esto directamente es perder esa calidad de una autoridad imparcial, independiente. Esto es directamente campaña prominera que se hacen desde las entidades del Estado. Convertirle a la minera ya casi en el Ministerio de Obras Públicas. Y si es que nosotros queremos hablar de desarrollo y de conexión de poblaciones, que las carreteras también son importantes para el desarrollo del país, no hay mejor conexión que Cuenca, Gualaceo, Zig-Zig, Gualaquiza. Y esa es una carretera olvidada durante muchos años. Y todavía no hay una conexión que nosotros podríamos tener desde Cuenca a Gualaquiza en 3 horas. Todavía hay lugares donde no existen puentes, donde la carretera no se logra pavimentar, mientras que a la llegada de Tundaime, por ejemplo, existe un puente extraordinario, ¿sí? El desarrollo comienza cuando uno va de aquí a Tundaime, ¿sí? Toda la carretera está medianamente habilitada, existen pedazos que todavía están destruidos con muchos baches, pero cuando ya comienza la zona minera hacia Tundaime, ahí mejora la carretera y mejoran los puentes. Entonces, creo que este tema de desarrollo también es un tema muy controversial, pues es desarrollo para la minera y no ni siquiera. Las carreteras del oriente realmente en la parte ya que tiene que servir a la población se encuentra en un estado desastroso. Poblaciones que tienen que unirse para sacar sus productos. Cuenca, Zig-Zig, Gualaquiza es una vía intransitable en determinados tramos. Aquí estamos viendo otras imágenes, este es de la Gualaceo Limón. Esas son las realidades del austro ecuatoriano, contrastadas con aquellas imágenes de autopistas que publica relacionándolo con la minería las entidades del Estado, en este caso que mencionábamos, el Ministerio de Control Minero. Ha sido una aspiración de muchos años de las provincias como Morona, Santiago, Zamora, unirse no solamente en temas de servicios a la ciudad de Cuenca, sino también en un tema productivo, para sacar lo que cultivan allí, y los productos durante todo el tiempo se han dañado cuando tienen que transportar de la Amazonía. Y lo que estamos viendo en este momento es algo vergonzoso. Ya han pasado décadas y todavía no se logra conectar dignamente a Limón con Gualaceo y Cuenca, o dignamente a
Cuenca, Paute y Méndez, y de otra manera también impulsar programas, proyectos agrícolas que tengan que ver con el desarrollo local de esas ciudades, de esos cantones orientales. Para culminar, doctor Astudillo, ¿cómo se ve desde la academia este problema tan cercano y sensible para la ciudad de Cuenca de los proyectos de Quimsacocha y Río Blanco? Yo creo que si es que el Estado ecuatoriano quiere conseguir recursos y lo ha decidido a través de la minería o de la extracción de los minerales, profundizando el modelo extractivista, al menos deberíamos tener un diálogo serio en términos económicos. Yo no soy economista, pero se dice que la minería de Tundaimi y la minería en el norte del país que se ha descubierto actualmente tiene recursos pues inagotables y daría mucho dinero al país. Si eso de allí va porque va, como ya ha dicho el ministro, yo creo que hay sectores en el país que hay que proteger de otra manera, como por ejemplo el agua, ¿sí? ¿Para qué concesionar todo el territorio? ¿Para qué minar todo el territorio? Vamos a tener tal vez con toda la minería, recursos en exceso, y llegaremos nuevamente a tener este problema que ya el economista Alberto Acosta alguna vez lo escribió en un texto que dice la maldición de la abundancia. Tener mucho, ¿no es cierto?, y no saber qué hacer con ello. O lo que en términos económicos se hablaba muchas veces en algunos países, que es el denominado mal de Holanda o la enfermedad holandesa, ¿sí? Que mientras más recursos tiene un país, más endeudamiento exista. Mientras más recursos tiene un país, no invierte en los sectores que debería hacer, como es en el desarrollo agrícola, productivo. Nosotros nos hemos definido como un país agrícola, pero vemos que la agricultura, y aún más, tenemos en la Constitución 4 ejes fundamentales para el desarrollo de este país: la economía privada, la economía del Estado o pública, la economía mixta y la economía social y solidaria. Y no vemos que el Estado invierte en economía social y solidaria, que es lo que lleva a las poblaciones a tener soberanía alimentaria y a combatir la pobreza. Entonces, yo creo que hace falta tener serias conversaciones sobre el modelo económico que estamos implementando en el país. En pocas palabras, doctor Astudillo, ¿sí? Quizá el mensaje para el gobierno es, si es que han decidido hacer la minería, tomando estas palabras de el ministro Pérez de que la minería va porque va, o de el vicepresidente de la República que ha dicho que donde hay minerales habrá explotación minera. Hay que decirles, por lo menos dejen en paz a la provincia de la Azuay, que se ha pronunciado, lo ha hecho de diversas maneras, lo hizo en la consulta de Girón, lo hizo en la consulta popular convocada por el propio presidente Lenín Moreno. Hay declaraciones y pronunciamientos del gobierno local de la ciudad de Cuenca, del gobierno provincial de El Azuay. Hay un exhorto de una prestigiosa empresa, quizá una de las más prestigiosas empresas públicas del país, la empresa Etapa, que dice no a la gran minería y no a estos 2 proyectos concretos. Dejen en paz a la provincia de El Azuay, es lo menos que se puede decir al gobierno nacional. Y también a los territorios donde existe patrimonio natural. En Gualaquiza mismo, los técnicos del municipio nos han indicado a nosotros el mapa de concesiones del cantón de Gualaquiza. Más del 30% del cantón está concesionado a mineras. Usted sale del cantón Gualaquiza. Esa es la figura en el Zig-Zig, es la figura en San Bartolo, es la figura en la ciudad de Cuenca. Y es la figura aquí en la cuenca del Machángara. En todos los cantones. Y en este mapa del 30% hay una cantidad de concesiones en parques naturales que tienen ellos definidos ya territorialmente. Y lo que han dicho ellos, al menos estos parques tienen que ser las concesiones mineras revertidas, ¿sí? Creo que nos está cogiendo a nosotros el mal del dinero, ¿no? Vamos a terminar como el rey Midas, tal vez, ¿sí? Pensando que todo lo que existe es oro y queriendo que todo lo que se toque se convierta en oro. Pero hay que advertir a las autoridades que las manzanas convertidas en oro no son alimento,
que el agua convertido en oro no es bebible y que una cama de oro no da descanso. Podríamos morir de hambre, de sed y de cansancio con tanto oro. Hay una pregunta del público que piden trasladarle a usted. Dice que discursos alternativos a la minería sí se han presentado, que hay espacios en los cuales se tendría que considerar el turismo comunitario, que el gobierno de México ha dado idea, incluso asesoramiento sobre proyectos de pueblos mágicos, y esto es correcto. Hubo un proyecto muy avanzado dentro de alguna instancia de gobierno, no sabemos si fue el de turismo, sobre el tema de pueblos mágicos, que finalmente se lo archivó, pero algo quieren oír nuestros oyentes sobre alternativas a la minería para los pueblos ecuatorianos. Yo creo que una de las alternativas a la minería básicas es la agroecología. Porque esta acción puede ayudar a tener a la gente alimentación o bienes para uso y después para sacar al mercado. Lo grave es que nosotros tenemos una economía dirigida al mercado, no solamente en minería, sino también en el monocultivo. Todo lo que producimos ponemos en el mercado. Y lo primero que tenemos que hacer con la producción es alimentar a nuestras familias. Y después de alimentar a nuestras familias, el excedente, poner en el mercado. Una economía con mercado, no una economía para el mercado. Una siguiente cosa importante también como alternativa, está definido en el plan de desarrollo, en los 3 planes de desarrollo. Los 2 que son del buen vivir. Desarrollo nacional. Sí, y en el actual, que la provincia de Morona Santiago y la provincia de Zamora tendrían como vocación el turismo comunitario. Eso lo ha resaltado. Y en Zamora, donde están las instalaciones mineras más grandes en producción ya en Ecuador. Un sociólogo de renombre mundial que murió acá, que estuvo candidato a Premio Nobel de la Paz, François Huttard, que estuvo dando clases en el IAEN, él es fundador del Centro Tricontinental en Lovaina la Nueva, ¿sí? Él puso en relieve en sus escritos a nivel mundial este tema que les estoy diciendo del plan de desarrollo. Y el turismo comunitario tiene que ser un turismo serio. Los municipios tienen que poner sus recursos y la formación. Hasta este momento, y yo conozco algo del turismo comunitario de la Amazonía y sobre todo de la Amazonía cerca a nosotros de Morona, Santiago, por los recorridos que hago con los estudiantes, quienes más ponen recursos son las propias culturas. He visto en algunos lugares pocos esfuerzos de los gobiernos locales. Falta apoyo gubernamental. Falta apoyo, falta señalización. Llamado esto a los alcaldes, a los prefectos de estas zonas del país. Porque quienes inician en el turismo comunitario tienen que tener un primer momento de apoyo para la sobrevivencia de sus familias y después tienen que también tener un apoyo para la incorporación de productos agrícolas en la zona y establecer también los mecanismos idóneos para la promoción de la venta de su turismo comunitario. A mí me parece que una de las cosas que podrían hacer en el turismo comunitario, no solamente las culturas ancestrales, también la cultura rural, es vender servicios. Servicios, por ejemplo, de salud. Nada más importante que entender que las plantas que tienen los activos químicos de donde nosotros obtenemos las pastillas para curarnos en estos últimos tiempos que andamos a llevar cajones de pastillas para todo. Entender, por ejemplo, que en muchos lugares, pues ya sea en la cultura shuar o ya sea, por ejemplo, en la cultura campesina de Río Blanco, existen medicina que puede ser acogida y que los campesinos conocen, que tendríamos que desarrollar un proceso de capacitación todavía mucho más fuerte para sistematizar ese conocimiento, y eso puede ser vendido como servicio tranquilamente para el mejoramiento de nuestras vidas. Bien. Queremos agradecerle al doctor José Astudillo. Hemos tenido esta amplia y diversa conversación. Temas como el Padre Tuárez, el matrimonio igualitario, la minería, abordados por José Astudillo, quien es diácono y en consecuencia miembro del clero cuencano. Yo quisiera terminar con una inquietud. Yo creo que nuestro país tiene en este momento una especie de metástasis,
por el tema de las crisis institucionales. Estamos en todo lado, en el Congreso, en el Consejo de Participación Ciudadana, en el tema del reclamo de los derechos, una cantidad de conflictos. Pero quisiera decir que en este momento que se encuentra el país en una grave enfermedad por todo lado, debemos comenzar por hacer una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. He escuchado algunas voces que dicen, ya que se va a hacer la consulta, que se ponga todas las preguntas para no gastar mucho dinero. Vale la pena gastar el dinero necesario solo para consultar sobre la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y yo creo que lo mejor que le ha podido pasar en estos últimos tiempos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablando irónicamente, es la presencia del padre Tuárez. Porque de esa manera nos damos cuenta que hemos llegado y hemos tocado fondo. Pues un organismo que debe controlar la ética, que debe velar para que no exista corrupción, liderado por un personaje que deja mucho que desear de su ética, no podemos esperar que controle la corrupción. Más allá de este extraño personaje, como Así usted es. dice, de alguna manera hace más conspicua la presencia de este organismo, presencia negativa en la vida democrática del país. Hay que estar claro de que este Consejo constituye en su origen una aberración a un sistema democrático, tal como debería vivirse la democracia en los países libres del mundo. Así es. Gracias, doctor Astudillo, por su presencia.